Salmo 124, verso 7. Salmo 124, verso 7. Búsquelo, porfa, vamos a leerlo junto. Me da gusto ver que hoy vinieron más con libretas y más con Biblia. No sé de dónde la sacó, pero qué lindo. Salmo 124, 7. Cuando lo tenga me dice amén. Si puede compartirla con alguien que tenga a su lado, se lo voy a agradecer. Tengo aquí matrimonios, todos los matrimonios que hayan, levántame la mano. Qué lindo. Salmo 124, 7. La palabra del Señor dice: nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Vuelvo a leerlo. Nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. El lazo se rompió y nosotros escapamos. Dígale a alguien que tenga cerca: vas a escapar de los cazadores. Voltéese y dígale al que tiene atrás: vas a escapar de los cazadores. Busque a alguien a quien pueda sacudir y dígale: vas a escapar de los cazadores. Mi mensaje se llama escapando de los cazadores. La palabra del Señor se refiere, el mundo del mundo espiritual es muy profundo. Hoy en la mañana mencionaba, y sé que usted lo sabe, hay demonios, espíritus inmundos, espíritu de demonios, que son cosas diferentes. Hay principados en plural, hablando que hay más de un príncipe. Hay potestades, que es otra jerarquía espiritual. Cuando el Señor en Efesios dice: no tenemos lucha contra carne y sangre, sino contra toda potestad, gobernadores de las regiones celestes, se está hablando de diferentes tipos de entidades, de gobernadores, archienemigos, mega enemigos. Y uno de ellos son los cazadores. Uno de ellos son los cazadores. En el libro de los Salmos hay una promesa, la acabamos de leer, donde dice: nuestra alma ha escapado cual ave del lazo de los cazadores. Y si usted se puede dar cuenta, el cazador anda buscando el alma. Somos un ser tripartito compuesto por cuerpo, alma y espíritu. No sé si me pueden bajar un poquito el pack. Se lo voy a agradecer, por favor. Cuerpo, alma y espíritu. Nuestro cuerpo es el vehículo, es un vehículo. Nuestro espíritu es lo que recibimos del Señor. Y nuestra alma es el epicentro de todo nuestro ser. Y le llamo epicentro porque es el caos en nosotros. En nuestra alma hay 3 asientos: la voluntad, los sentimientos y las emociones. Y está el intelecto. El intelecto es la memoria. Y existe algo que se llama memoria ausente. La memoria ausente significa que hay episodios de su vida que usted no puede recordar porque están ausentes, aunque los vivió. Por ejemplo, hay etapas de su vida traumáticas que usted no puede encontrar ese recuerdo. Usted dice: me acuerdo de antes, me acuerdo de después, pero no me acuerdo de esa etapa. No me acuerdo de cuando yo tenía 1 año, 2 años, pero sin embargo puedo recordar antes. O no me acuerdo cuando yo tenía de 6 a 8 años, como que mis recuerdos no están, pero sin embargo recuerdo antes y recuerdo después. Son memorias ausentes. Eso está en el alma, es el intelecto. Están las emociones y los sentimientos, los cuales radican en el alma y la voluntad. El punto está en que los cazadores buscan el alma. Y cuando buscan el alma para destruirla. ¿Qué es un cazador? El cazador es un espíritu que sabe hacer, preparar y organizar una trampa sin apuro. Hay espíritus que son confrontativos. Hay espíritus que te voy a atacar hoy, te voy a atacar hoy, y hoy te voy a acosar. Pero cuando hablamos de los cazadores, estamos hablando de alguien que prepara una trampa, la pone y se va, porque sabe que en algún momento vas a pasar por ahí y vas a caer. Entonces, cuando hablamos de los cazadores, hablamos de enemigos inteligentes que no tienen que estar presentes, pero que dejaron su lazo. Es fácil pelear contra un espíritu cuando usted lo ve. Cuando a usted se le manifiesta un demonio, usted reprende, entra en guerra, habla en lengua, clama, baja a los ángeles, usted hace de todo.
Pero los cazadores es algo que va más allá. Es el que teje un lazo, lo pone y se va tranquilamente porque sabe que en algún momento vas a caer. Porque sabe que tú vas a pasar por allí, que es una ruta por la que tú tienes que pasar. Quiero que escuche el término, una ruta por la que usted tiene que pasar. Entonces, cuando en el libro de los Salmos David está diciendo: mi alma escapó del lazo de los cazadores, escapamos de ahí. Yo quiero hacerle entender de varias cosas que usted tiene que escapar, porque el enemigo ha hecho un lazo. Y el cazador pone un lazo donde sabe que usted va a pasar. Ahora alguien me diría: sí, pero los demonios no conocen el futuro. No conocen el futuro, pero los demonios trabajan por patrones. El ser humano está condicionado y diseñado para repetir aquello que una vez vivió. Entonces, cuando el enemigo conoce tu antecedente, te crea un precedente y él traza una ruta. Voy a hablar. Esta persona viene del mundo, practicó la inmoralidad, era mujeriego, amaba a las mujeres y traza una ruta. Y dice: va a volver a pasar por aquí en algún momento, voy a tener un lazo y yo me voy. Entonces, conociendo tu antecedente, el cazador prepara un futuro, un precedente, y llena tu camino de trampas. Y se sienta pausadamente, porque una de las cosas más grandes que tiene un cazador es la paciencia. Entonces hay espíritus que no son de rápido ataque, como la ira, como el enojo. Hay espíritus que tienen paciencia, que no te acechan, sino que te dan el espacio, porque su objetivo no es tocarte, sino es que tú caigas en su lazo. Esto significa que normalmente nosotros caminamos mirando hacia adelante, pero muchas veces no caminamos mirando hacia abajo. Y cuando nosotros no miramos hacia abajo, no podemos identificar cuál es el lazo que el enemigo ha preparado para nosotros. Dándole la introducción, entro a predicar y quiero que lea conmigo 2 de Samuel 9:12. Una familia que cayó en un lazo por 3 generaciones. 3 generaciones. 2 de Samuel capítulo 9, versículo 12. Una familia real, una familia de príncipes, un legado. Cuando lo tenga, dígame amén para saber que lo encontró. 2 de Samuel 9:12 dice: y tenía Mefiboset un hijo pequeño que se llamaba Micaía, y toda la familia de la casa de Siba eran siervos de Mefiboset. Siempre hablamos de Mefiboset, el que sientan a la mesa. Mefiboset, el nieto de un rey, de Saúl, el hijo de un príncipe, Jonatán. Pero Mefiboset tenía un hijo. Y quizás usted lo sabía, quizás hoy se entera, quizás lo ha leído. Pero a donde le quiero llevar es que el cazador le puso un lazo a Mefiboset, porque sabía por dónde, cuál era la ruta del padre y cuál era la ruta del abuelo. Voy a explicar. Cuando Jonatán nace, cuando Jonatán crece y usted lee la historia de Jonatán, se habla de un padre malo, de un hijo que amaba a David, pero no se menciona a la madre. No se menciona a la madre. Cuando viene el momento crítico y Jonatán muere, la sierva que cuidaba a Mefiboset sale corriendo. Y cuando ella sale huyendo, su niño se le cae de las manos. Mefiboset se le cae y se licia de los 2 pies. Yo quiero que usted me ayude a predicar. ¿Cuántas madres hay aquí? ¿A cuántas se le ha caído los niños? Sí. Si usted no lo sabe, de 0 a 6 años, el mérito de ser padre es lograr que sigan con vida. El caso no es ese. El caso es que como un niño se me cae de los brazos y se parte ambas piernas. ¿Quién es mamá? Eso es algo imposible. Pero el punto es: ¿dónde estaba la madre de Mefiboset? ¿Por qué una nana cuidaba al niño? ¿Dónde estaba la mamá? Tanto en la vida de Jonatán como en la vida de Mefiboset, su madre estaba ausente. Y ahora nace Micaía, el hijo de Mefiboset, y tampoco hay una madre, que nunca aparece en toda la Biblia, madre ausente.
Entonces yo veo 3 generaciones huérfanos de maternidad. Y una paternidad es completa cuando hay una madre. Porque el padre da identidad, pero la madre afirma la enseñanza del padre. Entonces hay 3 generaciones que estaban ausentes de la maternidad, de una madre presente. Y usted sabe que una madre hace falta. Entonces el lazo del cazador consiste en estudiar el patrón de tus padres para saber cómo prepararte un lazo y que caigas ahí. Si tú no sabes lo que persiguió a tus padres, tú vas a volver en el lazo, a caer en el lazo que ellos cayeron. Lo repito, si usted desconoce, ignora, olvida el lazo en el que cayeron sus padres, usted fácilmente va a volver a caer en el lazo donde ellos cayeron. Voy a llevarlo más allá. Abraham era el padre de la promesa. Abraham era el padre de la fe, algo extraordinario. Pero Abraham tuvo 2 hijos y rechazó al primogénito y amó al segundo. Rechazó a Ismael y amó a Isaac. Rechazó a Ismael y amó a Isaac. Diga conmigo, rechazó el primogénito. Ahora viene Isaac y tiene 2 hijos. ¿Cuáles son los hijos de Isaac? Jacob y Esaú. Y cuando el primogénito viene a buscar una bendición, él lo rechaza y le dice: no tengo nada para ti. Vete sin nada. ¿Cómo se fue Ismael de casa de su padre? Sin nada. El lazo en el que había caído Abraham, ahora había caído Isaac. Pero Jacob tiene 12 hijos. Y cayó en el mismo lazo del cazador, porque rechazó a 11 para amar al 12. Y al primogénito, que tenía que darle todo, no le dio nada. Y todo lo que le tocaba al primogénito se lo dio a José. Y qué lindo que amaba a José, pero cayó en el lazo del cazador. Tiene 2 hijos José y se los trae al padre. Y el padre vuelve a hacer lo mismo, rechazando al mayor y bendiciendo al menor, rechazando al primogénito. Entonces el mismo lazo persiguió y alcanzó 4 generaciones. El diablo no se estrena nada. El diablo conoce tus ancestros. Y por esa razón el cazador se sienta y pone un lazo y dice: esta familia ha caído por 3 generaciones en el divorcio. Ponle un lazo de desamor porque se va a divorciar. Y vete, en algún momento va a caminar por esa ruta y va a caer en ese lazo. El cazador tiende un lazo y dice: esta familia pelea con el rechazo. Pon el lazo y vete. El lazo no es más que un espíritu al acecho. El lazo no es más que un espíritu al acecho. Se llaman espíritus asignados a esperarte en un momento de tu vida para que caigas en él. Y hay veces que ignoramos en qué momento nos está acechando o se activa un espíritu que fue asignado a nuestra vida. Por mi apellido hay espíritus que a mí me asignaron. Por mi genética hay espíritus que a mí me asignó las tinieblas y que quizás han estado inactivos y en algún momento se van a activar. Pongo un ejemplo. Muchas de las personas que nacieron o que padecen diabetes, la diabetes lo viene persiguiendo desde que están en el vientre de la madre, porque es una enfermedad asignada a esa familia. Y el espíritu de esa enfermedad puede estar inactivo hasta los 40, hasta los 50, que decide o que llega el momento de que se active. Pero no significa que la enfermedad apareció, significa que siempre ha estado ahí. Cuando alguien va al médico, la primera pregunta que hace la ciencia es: ¿quién en tu familia es diabético? Porque está diciendo: tú lo vas a hacer, pero esto no salió del aire.
Esto se te asignó en tu genética. ¿De dónde viene? Se activó hoy, pero ¿de dónde viene? De tu madre, de tu padre, de tu abuelo. Y lo increíble es que la ciencia te dice, entre más lejos está de ti, más posibilidades tienes de que se active. Esto pasa con la glaucoma, esto pasa con problemas visuales, esto pasa con la epilepsia, esto pasa con enfermedades de los huesos. La ciencia sabe que hay un acecho de una enfermedad que viaja en la genética y que está inactivo por años hasta que en algún momento decide activarse. Ahora llevémoslo por un instante al mundo espiritual y salgamos de la medicina y de las enfermedades, que no es el tema hoy. El enemigo dice: esta familia tiene problemas nerviosos. Las mujeres sufren de depresiones, sufren de desamor, sufren de matriarcado. Ponle un lazo, asígnale un espíritu que lo espera en un momento de la vida. Jóvenes que están aquí, que tú no te hayas enfrentado al espíritu que te persigue no significa que no exista, sino que no ha llegado el momento del enfrentamiento. Pero hay un lazo puesto. Recuerdo un joven que llegó una vez y me dijo: yo nunca voy a pelear con el divorcio. Y le dije: ¿cómo si no te has casado, papi? No, porque a mí no me ha atacado. ¿Y a quién te va a divorciar? Si él tocaba trompeta. Y le digo: estás casado con la trompeta. Entonces hay veces que nos volvemos ignorantes. El espíritu del cazador es un espíritu que no tiene apuro, que su objetivo es que tú caigas, enlazarte y destruirte. Dígale al que está a tu lado: escaparás de los cazadores. Mefiboset no pudo escapar. La familia de Abraham no pudo escapar. Y quizás usted no ha podido escapar del rechazo. Y sin darse cuenta, rechaza a sus hijos. Hay personas que se preguntan: ¿por qué no puedo abrazar y amar a mi hijo si yo lo amo, si es mi hijo? Hay una fuerza más grande. Yo recuerdo un padre que llegó a mí, estaba en Honduras predicando, y llega un padre y me busca y me dice: necesito que ore por mí. Mi bebé tiene 7 meses y nunca he podido sostenerla en mis brazos. Me paro en la cuna, la miro, lloro, la amo, la admiro, pero sencillamente no puedo tenerla en mis brazos. Algo en mí la rechaza. Él había sido alcanzado por un lazo de rechazo. ¿Cuántas madres se acerca el hijo que es producto de un divorcio, de una herida, de un primer matrimonio, y lo rechaza porque el niño le recuerda aquella primera relación? Y hoy el niño está viviendo el rechazo porque como a ti te rechazaron, ese es el lazo que ya le pusieron a tu hijo, y con 8 o 9 años que está viviendo la carencia de amor porque algo en ti empieza a rechazarlo. ¿Cuántos matrimonios hay donde este es hijo y este no? Si usted se casó con la yegua, el potrico también es suyo. Es suyo. Y mientras usted no lo entienda, su casa va a sufrir por un lazo de rechazo. Escaparás de los cazadores cuando tú puedas identificar qué lazo te prepararon a ti. David cayó en pecado sexual. ¿Quién no sabe eso? Y David pelea y pelea y pelea, y Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu, y Señor, estoy mal, y Señor, haz algo, y pelea y pelea. Pero un día en oración Dios le revela a David por qué estaba peleando con esto, y David tiene, hermano, un éxtasis del Espíritu donde Dios le muestra, y David dice: espérate, en iniquidad me concibió mi madre. Entonces David dijo: desde el momento de mi concepción hay una persecución a mi vida. David era un hijo ilegítimo, no voy a entrar a hablar del tema, pero sabemos que la manera en la que lo trataban sus hermanos, sus padres y en su casa era porque no era un hijo legítimo. Legítimo significa que algo sucedía con la mamá. Muchas veces Saúl hablaba con Jonatán y le decía: él es un ilegítimo. Le sacaba en cara ciertas cosas de David. El lazo de David no era el rechazo,
porque él eso no le importaba, ni nunca lo derrotó. No le importó que Mical lo rechazara, no le importó que Saúl lo rechazara, no le importaba que sus hermanos lo rechazaran. Pero a veces creemos que porque hay un área que no nos afecta significa que somos libres. No, es que tú no vas a padecer esa área, pero hay otra que sí te está acechando. Y mientras David se sentía seguro, había un cazador que le había puesto un lazo en el área sexual para que él cayera. Y David dice: en iniquidad me concibió mi madre. ¿Cómo te concibieron a ti? Porque ahí hay un primer lazo que te pusieron. ¿Cómo te concibieron? ¿Cómo fue tu gestación? Ahí hay un segundo lazo. ¿En qué momento Jacob rechazó a su hijo? En el momento en que se acostó con su esposa por primera vez. Llegó la boda, se la lleva al cuarto. A la mañana siguiente va donde el suegro y le dice: me engañaste, yo no trabajé 7 años por esta, pero esa noche se acostó con ella. Dame la otra, y se la dan ese día. Aquí toma, pero trabájame 7 años más. Y entonces, hermano, se llevó a la amada a la cama y a la otra la aborreció, y nació el primer hijo, rechazado el día de su concepción. Hay hijos que han sido rechazados en el momento que supieron que existían. Hijos que fueron rechazados en el momento que la madre supo que estaba embarazada, y quizás no había una buena clase económica, o quizás no había una legalidad porque no estaba casado, quizás fue una metida de pata, pero apareció el muchacho y en ese momento hubo un rechazo y se le preparó un lazo a la cría que ya estaba en el vientre. Que usted no sufra algo no significa necesariamente que sea porque usted no tenga ningún lazo. Dice la Biblia: todos pecamos de diferente manera. Entonces el lazo de uno nunca será el lazo de otro. Ahora, si una pareja, ustedes son un matrimonio, si en una pareja él trae sus propios lazos y ella trae sus propios lazos de cazador, lo que le va a pasar a su hijo es que va a tener que lidiar con 2 tipos de lazos diferentes: los que yo recibo de mi madre y los que yo recibo de mi padre. ¿Cómo pelea un hijo con los lazos de un padre cuando no lo conoce? Entonces hay un enemigo invisible. Hay un enemigo invisible. Y pongamos que del lado de la mujer el lazo que viene es el divorcio. Mamá se divorció, abuela la rechazaron, a mis tías la dejaron sola, a todas las abandonaron. En mi familia todo lo único que hay son mujeres solas, sufridas, amargadas, tristes. Y ese es el lazo que la persigue a ella. Y quizás a él lo persigue un lazo de ira, de enojo, de carácter, de contienda, de alterarse con facilidad. Ahora, la personita que nace se va a casar peleando contra quedarse solo, y la herramienta que va a usar el enemigo para que eso suceda va a ser el carácter. Wow, santo Dios. O sea, ¿cómo? Hay gente que dice: se me destruyó el matrimonio. No, caíste en un lazo que no supiste identificar a tiempo. Hay cazadores que no tienen apuro en hacerte caer, que sencillamente esperan. ¿Cuánto tiempo esperó la iniquidad para ver a David caer? Desde que lo concibieron hasta que llegó al trono, 30. Y pasaron varios años hasta que cayera con Betsabé. Más de 35 años con un lazo puesto. El diablo no tiene apuro. Dígale al que está a su lado: el diablo no tiene apuro, porque su paciencia garantiza su victoria. Su paciencia garantiza su victoria. Entonces, hasta que tú no identifiques cuál es el lazo que el cazador te está poniendo, tú vas a caer en él. Una de las cosas, me he dilatado mucho en el primer punto, pero quiero poder seguir. Dice la Biblia, y no voy a leerle el verso, pero si está apuntando, apúntelo. Primera de Reyes 16:31. Dice la Biblia que Nabat tomó como mujer a Jezabel,
Acab, perdón, tomó como mujer a Jezabel. Y dice la Biblia que Jezabel es hija de Etbal, rey de los sidonios. Diga conmigo, de los sidonios. El punto es que sidonio significa cazando. Los sidonios eran cazadores. Lo repito, los sidonios eran cazadores. Esto representa que Jezabel era una cazadora. Uno de los sellos de Jezabel es la cacería por medio de la manipulación. Porque los sidonios, así significa sidonios, esa palabra significa cazando. Ellos eran cazadores. Como servían a Baal, cazaban por medio del acto sexual. Porque las ceremonias a Baal y a Acera tenían que ver con rituales de sexualidad, orgías y todo esto. Entonces había una manera en la que Jezabel cazaba, y cazaba por medio de la seducción, cazaba por medio de un arma del espíritu jezabélico que poco se habla de ella, y se llama el susurro. El susurro no es el grito, la voz de autoridad. El susurro es una voz suave, sutil, que se vuelve amistosa, pero que termina haciéndote caer en un lazo. Los cazadores de Jezabel eran espíritus que se desplegaban, y ellos trabajaban con el susurro. Cuando Jezabel entra al cuarto y se topa a Acab cabecibajo, triste, ella le hace una pregunta: ¿qué te pasa? No, es que yo quiero la viña de Nabot. Usted conoce la historia, yo anhelo esa viña. Ella no le gritó, ella no le dijo: pero tú eres rey, pero hazte de la viña, pero acaso tú no tienes autoridad. No, ella le dijo con un susurro: yo te la entregaré. Entonces hay cazadores que no son agresivos, que su modus operandi es el susurro. Cuídate de las voces que no se hacen ver visibles, pero que están susurrándote al oído. Cuídate de la gente que no te habla en la iglesia, pero que al salir de aquí te hace una llamada por 20 minutos y te susurra al oído. Hay esposos que dicen: es que mi esposa habla alto y grita. Cuídate de la que te susurra y te habla abajo, porque puede ser un lazo en el que puedas caer. Jezabel dominaba todo un reino por medio de sus hechizos. Ella era una cazadora. Cachab significa encantamiento, brujería, hechicería, susurros, y es uno de los medus operantes que usa el espíritu jezabélico para operar. Pero entendiendo que Jezabel era una cazadora, ahora entendemos por qué Jezabel nunca persiguió a Elías. Ella solo le mandó a decir un recado, un susurro, y el hombre cayó en el lazo. Jezabel era la reina, tenía toda la infantería, todo el ejército le respondía a ella. Tenía brujos, hechiceros, adivinos, pero su modus operandi era por medio del susurro. Y ella le mandó un recado: susúrrenle al profeta. Vaya alguien, tú mensajero, ve y dile al profeta. Ni le salió atrás, ni le corrió, ni le dijo: yo sé dónde se esconde, yo lo voy a matar. Un mensaje. Y en ese susurro había un lazo que despertó. Recuerda que era lo que escapaba, el primer verso que leímos en el Salmo 124, el alma. El alma de Elías sufrió un shock cuando escuchó el mensaje, y se deprime, se echa a morir, se tira debajo de un enebro, renuncia a todo, quiere morirse, pero ahí no termina. Cuando Dios viene a hablarle, el hombre no quiere responder, no quiere saber, pero hay una palabra en la boca de Elías que sale, que revela lo que había en él, y es que Elías dice: ¿acaso seré yo mejor que mis padres? Lo que estaba diciendo, que Jezabel le puso un lazo y le sacó a la luz un trauma de la niñez. Yo no soy mejor que mis padres significa yo caí en lo mismo de mis padres. Yo no sé si el problema que tenía Elías era que en su casa la mamá mandaba y el hombre no componía nada, pero el código que Jezabel desató por medio de aquel susurro le despertó a él el trauma de la niñez, y lo que lo echa a morir a él es decir: yo no soy mejor que mis padres.
Un hombre que derrotó 400 profetas, un hombre que abre los cielos, un hombre que hace milagros, y lo que lo destruye es saber que él no era mejor que los padres. Lo que él acababa de declarar era: caí en lo que cayeron mis padres. El lazo que perseguía a mi familia ancestralmente me alcanzó. Hay cazadores cazando tu vida. Y tienes que identificar qué te persigue. Yo tuve que identificar que a mí me perseguía el divorcio para poder romper con él, porque ese era mi lazo. Y cada vez que me ponía brava nos divorciamos. Esto se acabó. Esa era la frase más linda: se acabó. Era como caballo con orejera. Yo no miraba. Se acabó, se acabó, se acabó. Hasta que Dios me hizo entender: así vas a caer igual que tus padres. Vas a terminar igual que tus padres. Elías tenía tan dañada el área de la paternidad que cuando Eliseo le rogaba para que lo cubriera, lo único que hacía Elías era rechazarlo. Entonces llevaba al área ministerial el trauma que tenía en el área familiar. Aunque un hijo lloraba y suplicaba por paternidad, él no quería hijos. Él le decía: espérame allá, y se iba por otro camino. Espérame allá, y se iba. Le huía porque no quería paternidad. Cuando Elías habla, Elías nunca menciona a sus padres hasta el momento en que Jezabel le habla. Él no quería hablar de su genealogía. Él no quería hablar de su familia. Su familia era un trauma. Pero al negarlo, cayó en ese lazo. El mayor problema que tenemos es que muchas veces la ignorancia y la vergüenza se convierte en ignorancia, y la ignorancia se convierte en el arma que usa el enemigo para destruirnos. Tengo vergüenza hablar de mi familia, vas a caer en su lazo. Hay temas que yo no tengo que hablarle a mis hijos, vas a caer en ese lazo. Hay temas que yo no puedo decir. ¿Cómo yo le digo a mi hijo lo que yo pasé? Pues tu hijo va a caer en ese lazo. Si no sabe lo que le viene persiguiendo, si no sabe lo que le viene acechando, si no sabe con lo que tiene que pelear. Dígale al que está a su lado: vas a escapar de los cazadores. Escaparás de aquellos que buscan tu alma para destruirla. Escaparás de aquellos. Quiero que lo lea. Primera de Samuel 18:21. Primera de Samuel 18:21. Cuando lo tenga, dígame amén. ¿Cómo es que el enemigo usa a hombres como cazadores? ¿Lo tiene? 1 Samuel 18:21. Y Saúl se dijo: se la daré para que le sirva para que la mano de los filisteos sea contra él. Saúl pues dijo a David por segunda vez: serás mi yerno hoy. Hermano, Saúl le entregó a su hija Mical a David como un lazo. Como un lazo. Porque un lazo es lo que te ata a algo y te hace esclavo de ese yugo. ¿Cómo qué entregas a tus hijos? Si no lo entiende, se lo voy a desglosar más. Saúl está diciendo: yo tengo que matar a David, no hallo cómo matarlo, voy a entregarle a mi hija como un lazo. Cuando él se enamore de ella, él va a hacer cualquier cosa, y le manda a buscar los prepucios de los filisteos. Porque lo que Saúl decía es: por esta mujer va a hacer lo que sea. A veces el diablo te pone mujeres para que sean tu lazo, porque sabe que por medio de ellas tú vas a morir. El plan de Saúl es: cuando vaya a buscar los prepucios, no va a regresar con vida, pero el lazo para sacrificarlo es una mujer. Hay veces que el diablo te va a poner un lazo lindo para destruirte, un lazo agradable para destruirte. El lazo que usó las tinieblas para Sansón fue una mujer. El lazo que estaba usando Saúl para matar a David era su hija. Hermano, hay lazos muchas veces aún dentro de la iglesia, que el enemigo las trajo
y que están entre nosotros, pero no son de nosotros, porque son lazos. Para hacer que muchos se enamoren y caigan, cuídate del lazo de la mujer extraña, de la que te susurra al oído, de la que dice: ay, si tu mujer te valorara, ay, es que yo te veo que a ti nadie te ama, ay, es que yo veo que a ti nadie te cuida, ay, hermano, necesito un corte, su esposa tiene que ocuparse más. Cuídate de ese lazo. Cuídate de ese lazo. Tan bueno el carro de tu mujer y tú mira en lo que andas. Cuídate de ese lazo. Cuídate, dígale al que está a su lado: tienes que escapar de los cazadores. Saúl era capaz de sacrificar la virginidad de su hija para destruir a David. Saúl era capaz de sacrificar la virginidad de una princesa, porque Saúl era rey, para atar con un lazo y destruir a David. Hay cosas que el diablo es capaz de sacrificar solo para atarte y darte una aparente victoria para al final destruirte. Identifica qué es lo que te persigue. La Biblia habla de, bueno, encontré tantos cazadores que no voy a poder hablar de ellos, pero quiero poderle leer este conmigo. Quiero que me acompañe, lea conmigo 2 de Timoteo, capítulo 2, versículo 24. Búsquelo por favor, 2 de Timoteo 2:23. Ahí en el Nuevo Testamento, casi al final la encontrará. Segunda de Timoteo 2:23 dice: pero rechaza los razonamientos necios e ignorantes, sabiendo que producen altercados. Y el siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar y sufrido, corrigiendo tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios le da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad, y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Significa que cuando alguien cae en el lazo de los cazadores, lo primero que pierde es su voluntad. Hay hombres que quieren salir de una relación y no pueden. Hay hombres que quieren salir, mujeres que quieren salir de una relación que quizás es por texto, es por WhatsApp, es por Messenger, es por alguna aplicación, pero no pueden porque cayeron en un lazo y están cautivos para hacer la voluntad de aquel que le ató. Cuando yo entiendo esto, hermano, puede leer 2 de Timoteo 2:23, la cita que le di hoy en casa, para que entienda que lo que está diciendo es que el lazo toma control de la mente. Y recuerde que el intelecto, como enseñé al principio, está en el alma, y los cazadores buscan el alma. Razonamientos necios, ignorantes. Hay gente que justifica lo que está haciendo de la manera más absurda, y su argumento es necio, ignorante, pero no puede escapar de ese lazo. Ejemplo, ¿qué es el divorcio? La conversación entre dos orgullosos que no quieren rendir sus argumentos. ¿Y por qué te vas a divorciar? No nos entendemos. Pues empiecen a hablar el mismo idioma. ¿Y por qué nos divorciamos? No, es que él tiene problemas de carácter y tú también. ¿Y por qué nos divorciamos? Argumentos y razonamientos necios para justificar que estás en un lazo del que no puedes escapar. El lazo del divorcio. Y sabes que te estás hundiendo, pero los razonamientos que te tienen en ese lazo, porque es un lazo que toma la mente, ahí lo leí en 2 de Timoteo, lo leímos todo, son argumentos necios, ignorantes. Yo recuerdo una pareja que me dijo una vez, y yo, pero ¿por qué se van a divorciar? ¿Por qué te vas a divorciar? Pastor, es que no nos entendemos. Y les dije, ¿cuándo fue la última vez que tuvieron intimidad? Hace como un mes. ¿Se entendieron? Sí. ¿Y qué pasó? Que ahí no hablan.
que ahí no hablan, ahí actúan. Y entonces se quedaron y le digo yo, ¿sabes cuál es tu problema? Que hablas demasiado pero no actúas. Pides un cambio pero tú no lo haces. Hablas de que las cosas mejoren pero tú no mejoras. Hablas de una oportunidad pero tú no te la das a ti mismo. Entonces, hermano, el divorcio no es más que el pleito entre dos ambiciosos que solo importa mi razón, y se convierte en un argumento necio y arrogante, y eso te impide salir de ese lazo. ¿Qué hizo el Señor con la samaritana? ¿Qué hizo el Señor con la samaritana? Sacarla de un lazo de destrucción. Búscame a tu marido. No tengo. Bien has dicho. 5 y ninguno se queda contigo. Entonces el problema no son los 5 maridos. El problema eres tú. Porque ya van 5. Ya van 3, ya van 2. Y vas a perder el que tienes. Si tú no te das cuenta de que te pusieron un lazo ancestral, generacional. Si tú no examinas tu familia y tú dices, Dios mío, en mi genética todo lo que me persigue es malo. Dios mío, en mi genética lo que hay es divorcio. En mi genética lo que hay son mujeres criando a los muchachos solos. Y esos muchachos que se criaron solos salieron delincuentes, rebeldes, problemáticos. Ninguno quiere a la madre. ¿Tú quieres verte en ese lazo? Escapa del cazador. Rompe el patrón. Si el diablo sabe que tú vas a pasar por esa ruta de divorcio, no llegues. ¿Qué te lleva ahí tu enojo? Trátalo antes. ¿Qué te lleva ahí tu arrogancia? Trátala antes. No llegues a ese lazo. Porque hay cazadores que están esperando que tú caigas para atarte. Mira, hay algo que a mí de verdad me sorprende, es que la Biblia es tan rica. Y es que cuando David dice, en iniquidad me concibió mi madre, en realidad su madre no era la culpable del pecado. Porque David venía de Ruth la moabita. Y los moabitas son el resultado de una relación de incesto entre Lot y sus hijas. Cuando la hija lo embriaga, las hijas lo embriagan y se acuestan con él, nacen 2 hijos y uno de ellos es Moab. Y Dios dijo, ningún moabita habitará en mi casa hasta la 14 generación. Y David era nieto, bisnieto de Ruth. 4 generaciones y Dios dijo, hasta la 14 ninguno habitará en mi casa. Diga conmigo, incesto. Porque es que Ruth era moabita y ellos cargaban con el incesto. ¿Cuál fue el lazo que ató a David? El incesto. Y usted dirá, no, Betsabé no era así, era su hija espiritual, porque el padre del reino era él. Era un incesto espiritual. Pero ¿qué fue lo que cometió Amnón? Incesto. Pero ¿cuál fue el pecado que destruyó, hermano, a Tamar? No, sí, a Tamar. Incesto. ¿Cuál fue el pecado que destruyó a Absalón? Usted me dirá, no, eran las concubinas, eran las mujeres del padre. Es incesto. Ese lazo que venía de Ruth alcanzó a la madre de David, y ahora alcanzó a David, y ahora alcanzó a los hijos de David. Incesto. ¿Y en cuántas familias no hay incestos de los que no se hablan? Primos que tuvieron relaciones, hermanos que andaban buscando cómo aprender y no importaba que fueran hermanos y tenían 10, 12 y andaban curioseando, pero igual consumaron el acto porque había un lazo de incesto. Primos, tíos, y era una familia, venía Navidad y lo que terminaban siendo eran orgías privadas porque había incesto. Y usted no le dice a sus hijos, pero sus hijos van de vacaciones a casa de sus primos. Y hay un lazo que los está esperando. Dígale al que está a su lado, escaparás de los cazadores. Pero para escapar yo tengo que identificar cuál es el lazo que a mí me pusieron y qué me lleva a caer ahí. Cómo librarme de él, cómo no llegar a ese punto, cómo no caer en ese punto. Uno, rechaza todo argumento que te haga sostener una postura equivocada. Rechaza todo argumento que te haga sostener una postura equivocada.
Hay argumentos que solo lo convencen a usted, pero no convencen a nadie más. Eso es un argumento ignorante. Hay cosas que usted usa para justificarse que no son justificación. Es un argumento ignorante. ¿Cómo salgo de ahí? Déjese enseñar. Pídale a Dios un espíritu enseñable. Lea conmigo Proverbios 13:14. Proverbios 13:14. Busque lo que quiero que lo leamos juntos. Proverbios 13:14. Cuando lo tenga me dice amén. La enseñanza del sabio es fuente de vida para apartarse de los lazos de la muerte. La enseñanza del sabio. Pégate a gente sabia que te enseñe a escapar del lazo. No puede un hombre que no tiene padre enseñar a otro a ser papá. Tendrá mucho que enseñar, pero su enseñanza no es sabia. ¿Cómo un divorciado va a hablarme de cómo mantener mi matrimonio si no pudo mantener el de él? ¿Cómo escapo del lazo de la muerte? Aprende a buscar quien te enseñe. Una voz autorizada. Como están tus hijos, así me hablarás de cómo educar los míos. Como está tu matrimonio, así me enseñarás a cuidar el mío. Una de las maneras de salir del lazo del cazador es teniendo un espíritu enseñable. Enséñame a cómo salir de aquí. Es más grande muchas veces la vergüenza que la necesidad que tenemos de que Dios haga algo. A veces estamos presos de la vergüenza. No voy a decirle a nadie lo que tengo. Busca un consejo sabio, porque te librará del lazo de la muerte. Vas a perderlo todo. Busca quien te enseñe con sabiduría. ¿Cuál es la voz autorizada para aconsejarte? Aquel que venció ese problema. No busques consejo en el que no tiene Biblia, porque te va a enseñar conforme a su criterio, pero no te va a enseñar conforme a la palabra. Tu consejero matrimonial no puede ser un psicólogo que se sienta en un sofá y te saca un cheque bien grande solo para oírte y terminar diciendo: nos vemos en la próxima sección. Eso no es consejo, eso es permitirte desahogarte. No puede ser tu consejero un youtuber que te diga cómo sostener la familia cuando no tiene. Búscale la familia a aquel que te va a enseñar y sabrás qué tiene para darte. ¿Qué te libra del lazo de la muerte? La enseñanza. Pídele a Dios que te dé un espíritu enseñable. Porque muchas veces, hermano, queremos que Dios nos hable, pero no somos enseñables. Y una cosa es oír la palabra y otra cosa es tener un espíritu enseñable. Hay gente que oye mucha Biblia, pero que nunca ha aprendido nada, porque no tiene un espíritu enseñable. Y por eso cae en un lazo y cae en otro lazo. Hay gente que nunca ha salido de un problema en la iglesia. Si no está en un chisme, está en un brete. Y si no está en un brete, está en un dime que te diré. Y si hay un problema entre tres hermanas, seguro que ahí está Felipa, porque ella siempre está en todos los problemas. ¿Por qué cae en todos los lazos? Pero no se pierde un culto, porque no tiene un espíritu enseñable. Si quieres salir del lazo de la muerte, necesita un espíritu enseñable. Necesita permitirle a la palabra moldearlo, acomodarlo. Me quedan 10 minutos y termino. Sí, es que quiero que la palabra se le quede ese sabor en la boca. Proverbios 1:18, busque conmigo. Proverbios 1:18. Cuando lo tenga me dice amén. Así. Yo quisiera preguntarle hasta cuánto usted no ojeaba tanto la Biblia. Oigo a la gente. Qué lindo, qué lindo.
Proverbios 1:18. Pero ellos a su propia sangre acechan, tienden lazo a sus propias vidas. Lazos propios, lazos de sangre. Este es uno de los versos que respalda que hay lazos que tienen que ver con tu genética. ¿Cómo terminó el matrimonio de tus padres? Ponle lupa, porque ese lazo te acecha. Si nosotros somos el resultado, y déjeme abrir aquí para buscar la Biblia, para buscar el verso que quiero mostrarle. Nosotros somos el resultado de nuestros ancestros. Hay algo que se llama epigenética, no voy a hablar del tema, pero va más allá de nuestra genética. Significa que nosotros somos el resultado de lo que comemos. Nuestros genes, nuestra evolución es el resultado de lo que comemos, vivimos, experimentamos. Epigenética. Eso empieza a modificar y a tocar la genética, dándole otra óptica. Pero cuando hablamos de la genética espiritual, yo voy a necesitar que varios me ayuden. Necesito un matrimonio. Payer, por favor. ¿Y tu esposo? Párense ustedes aquí adelante. Necesito 2 matrimonios más. Vamos, no se preocupe que no les vamos a morder. Pónganse ustedes detrás de ella y ustedes detrás de él. Necesito un adolescente o joven. Ven acá, mamita. Sí, párense detrás, aquí atrás. Y ustedes pónganse de frente. Ven tú, mi amor, ponte en el medio de ellos dos. Póngase aquí usted, hermano, póngase al lado de su esposa. No, aquí al lado de ella. Ponte en el medio, amor. Aquí, tranquila. Ella representa a usted. Ella es el resultado de 2 padres. Pero esos 2 padres son el resultado, aquí me falta, de 2 padres más, que serían sus abuelos. Todo en la Biblia se marca hasta la 4ª generación. Significa que aquí hay 2. Necesito 2 matrimonios más, por favor. Payer, corra, 2 matrimonios. Vamos, 2 matrimonios más. Pónganse detrás de él. Súbense arriba. Pónganse detrás de ella. Si se pueden subir arriba en el escalón, se lo voy a agradecer para que se vean. Ellos, los que ya están llegando ahora. Pónganse aquí atrás de ella. Ustedes lo representan. Entonces esta niña es el resultado de 2 padres, 4 abuelos, 8 bisabuelos. Sume. Todos esos lazos tiene esta niña que perseguirlo. Ahora, dice la Biblia, Éxodo capítulo 20, creo que el versículo 2. Y yo soy Dios que visito la maldad de los padres en los hijos desde la primera hasta la 4ª generación. 1, 2, 3, aún me faltarían 4 personas más para la 4ª generación. Y Dios visita desde la 4ª generación a la 3ª generación. ¿No lo venciste? Visita de la 3ª a la 2ª generación. ¿No lo venciste? Visita de la 2ª a la 1ª generación. ¿No lo venciste? Y quien paga la maldad es el hijo. Significa que Dios supervisa cada generación. Dios supervisa cada generación. Cuando yo entiendo este patrón, hermano, entiendo que cada uno de ellos trae un lazo de los que no se le hablan a los hijos. Entonces, es que la niña tiene 14 y ya quiere tener novio. Yo no sé a quién salió. ¿A qué edad se casó la abuela? ¿A qué edad se llevaron a la bisabuela? Por la ventana. Es que la niña no se me casa. Yo no entiendo. ¿Por qué no se casa? ¿Quién en tu familia estuvo casado? Entonces tiene un lazo de fornicación. No se puede casar porque hay un lazo de fornicación. Yo no sé por qué la niña se deprime. Vamos a revisar cómo estaban todas las mujeres de la familia.
Ay, la niña tan linda conoció un muchacho, salió embarazada. ¿Por qué se quedó sola? Revisa a las mujeres de la familia a ver si todas se quedaron solas a criar hijos. Ay, la niña se me quiere divorciar. Tan bueno el esposo, yo no entiendo. Ella no se acaba de dar cuenta. Es que está en un lazo de divorcio. Para escapar de los cazadores hay que hacer esto. Esto es lo que te persigue. ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a coger su ruta o vas a coger una diferente? Ahí hay vicio, ahí hay enfermedades, ahí hay divorcios, ahí hay problemas, ahí hay enfermedades mentales. ¿Vas a caminar la ruta de ellos? ¿Vas a caer en el mismo lazo? Decides tomar un camino diferente, entonces tendrás algo diferente. Gracias a todos mis hermanos. Abra conmigo Mateo capítulo 1, versículo 1. Mateo 1, 1. Cuando lo tenga me dice amén. Mateo, el primer libro del Nuevo Testamento. Libro de la genealogía de hijo de Abraham. Ok. Hijo de David, hijo de Abraham. Vamos a examinar un momento. ¿Contra qué peleaba Jesús? Contra el rechazo. Por eso, estando en el vientre de su madre, José lo quería abandonar, porque venía de la genealogía de Abraham, el que rechazó a su primogénito. Hermano, hasta aquí se me fue. ¿Quién? Mire, hijo de David, hijo de Abraham. ¿Entiende ahora por qué Jesús peleaba contra el rechazo? A Jesús no lo abandonaron porque los ángeles se metieron y le empezaron a hablar a José y le dijeron: no dejes al niño ni a su madre. Pero si no le hablan a José en sueño, a David lo alcanza el rechazo. A Jesús lo alcanza el rechazo. Abraham engendró a Isaac, Jacob, Judá y sus hermanos. Rechazo. Judá engendró de Tamar, otra rechazada. Aram engendró, recuerda que Tamar fue la que tuvo que llevarse el báculo y ver cómo se la arreglaba, porque la habían rechazado. Sigamos y seguimos leyendo. Raab a Boz, y Boz engendró de Ruth a Obed, y Obed Isaí. Una vez más, incesto, rechazo. Isaí engendró al rey David, rechazo. Salomón engendró a Roán, a Abías, a Asa. Sigo leyendo para correr. Usías engendró a Jotán, Ezequías, Josías, después de la deportación. Y sigue hablando de la genealogía de Jesús. Se queda en Jacob, y Jacob engendró a José, marido de María, de la cual nació Jesús, llamado el Cristo. De manera que todas las generaciones desde David son 14, desde David hasta la deportación de Babilonia 14, y desde la deportación de Babilonia hasta Cristo 14. No voy a entrar en la numerología porque se me iría la noche, pero lo que le quiero enseñar es el verso 16. Y Jacob engendró a José, marido de María, del cual nació Jesús, llamado el Cristo. Perdóneme, usted sabe Biblia. José no engendró a Jesús. ¿Quién fue? El Espíritu. Sin embargo, Dios metió a alguien en la genética. Mujer que tienes hijos que no son de tu esposo, te lo metió Dios en la genética, porque ese hijo necesita algo que ese hombre tiene. Dios metió a José en la genética. Y José tenía defectos, porque los tenía defectos.
El primero era un inseguro, el segundo quería dejar a la mujer. Pero Dios lo metió en la genealogía y dijo, del cual nació Jesús. O sea, Dios reconoció a José como un padre, no biológico, pero que le formó el carácter. El hombre que muchas veces tú no reconoces como padre de tus hijos, ya Dios lo reconoció de esa manera. Entonces no rechaces lo que ya Dios escogió. Pero tiene defecto, pastora, corrige mal al niño. Pero ya Dios lo aceptó. Escaparás de los cazadores cuando tomes la decisión de entender que hay lazos de sangre de los que tienes que irte. Proverbios 6:5, y con ese es el último que le leo. Proverbios 6:5. Proverbios 6:5. Escápate como gacela de la mano del cazador, y como ave de la mano del que arma lazos. Tú puedes escapar de los cazadores. Tú puedes escapar de lo que persigue a tu familia. Simplemente decide no volver a tomar la ruta que ellos tomaron. A veces nos justificamos diciendo, pero así soy yo. Pero ¿qué quieres que haga si así me hicieron? Pero ¿qué tú quieres que haga si así a mi familia? Escoge tomar una ruta diferente. Escoge hacer algo que tus padres no hicieron. No eres responsable de lo que tus padres te entregaron, pero sí eres responsable de lo que le vas a entregar a tus hijos. Tú no eres responsable de la genética que te dieron, pero sí eres responsable de la estafeta que le vas a entregar a tus hijos. ¿Cómo quieres que tus hijos hablen de ti? ¿Qué quieres que tus hijos digan de ti? Escápate como gacela de la mano del cazador. ¿Sabe cómo corre una gacela? ¿Ha visto? ¿Sabe qué es una gacela? Empezando por ahí. Salta, apenas toca el piso. Uno de los animales que menos caen en trampa es la gacela, porque su andar es ligero, porque apenas pisa el piso, porque ella danza en el aire huyéndole a lo que hay ahí. Así que cuando el Salomón sabio estaba diciendo escápate como gacela, decía aprende a cómo caminar en la tierra para que escapes del lazo del cazador. No seas torpe en tu andar, no seas búfalo rabioso, no seas un oso torpe que desgarra con sus palabras. Sé gacela, sé ligero en tu andar. Sé como ave, no te conformes con lo que te entregaron tus padres. Quiere volar a otra dimensión y escaparás del que arma lazos. Dígale al que está a tu lado, escaparás del cazador. Porque la promesa es escaparás. Abrí con Salmo 124, escaparás. Cerré con Proverbio 1, vas a escapar, escápate, tú puedes. No hay ningún poder de las tinieblas que sea invencible. No hay ningún poder de las tinieblas que sea invencible. Pero tiene que haber en nosotros la sensibilidad de saber qué me persigue y poder pelear contra eso. Después de predicarle más de una hora, quiero ministrarle. Dígale al que está a tu lado que tu vergüenza nunca sea mayor que tu necesidad. Dígale a alguien que tu vergüenza nunca sea mayor.